Las 10 plagas de Egipto suelen leerse como actos de castigo, señales del poder de Dios o simplemente como el medio por el cual Israel fue liberado de la esclavitud. Pero hay una capa muy interesante que muchas veces se pasa por alto en este relato. La Biblia deja claro que las plagas no fueron algo aleatorio. En realidad, fueron un enfrentamiento directo entre el Señor y los dioses de Egipto. Y tenemos indicios muy claros de esto en el propio relato del Éxodo. En Éxodo 12:12, por ejemplo, Dios declara: y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y en Éxodo 18:11, Jetro, suegro de Moisés, reconoce: ahora sé que el Señor es mayor que todos los dioses, porque en aquello mismo en que se ensoberbecieron, Él los superó. Es decir, Dios venció exactamente en el terreno en el que esos dioses afirmaban ser soberanos. Y eso es lo que vamos a entender mejor en el video de hoy. Deja tu like, porque eso es muy importante para el canal. Para los egipcios, el mundo no solo estaba gobernado por sus dioses, el mundo era en sí mismo divino. Es una visión muy distinta de nuestra perspectiva occidental y sobre todo de la visión moderna. No existía una separación clara entre lo que hoy llamamos religión, naturaleza y Estado. No había únicamente momentos aislados de culto al panteón. Todo estaba integrado en un sistema religioso total, en el que cada aspecto de la realidad era expresión de una divinidad. El río Nilo no era solo un recurso natural, como lo vemos hoy, era un dios responsable de la vida, de la fertilidad y del orden del mundo. De él dependía toda la prosperidad de Egipto, no solo en la agricultura, sino también en la fertilidad femenina e incluso en la vida después de la muerte. El sol era una divinidad suprema, encargada de sostener el equilibrio del cosmos. La energía que emanaba del sol era sagrada, al punto de influir en la ubicación, la forma y la orientación de los elementos más emblemáticos del antiguo Egipto, como las pirámides. La tierra, el cielo, los animales, las cosechas, la salud, las enfermedades, el nacimiento y la muerte. Todo era explicado, controlado y sostenido por entidades espirituales específicas. Nada era neutral ni simplemente natural. Los egipcios creían que el universo funcionaba gracias a un principio llamado Ma'at, el orden cósmico, el equilibrio entre el cielo, la tierra y la humanidad. ¿Y quién tenía la responsabilidad de mantener ese orden? El faraón. El faraón no era visto únicamente como un rey elegido por los dioses. Era considerado un dios viviente, una encarnación divina en la tierra. Su función era mantener la armonía entre el mundo humano y el mundo divino, garantizar la regularidad del Nilo, asegurar buenas cosechas, proteger a Egipto del caos. Cuando Egipto prosperaba, eso se interpretaba como prueba de que los dioses estaban satisfechos. El faraón gobernaba correctamente, el orden del universo se mantenía intacto. Es en este contexto donde las plagas adquieren un significado mucho más profundo de lo que puede percibirse con una mirada superficial. A diferencia de cómo solemos interpretar las tragedias que afectan a nuestras ciudades o países, para los egipcios las plagas no eran simplemente desastres naturales, crisis económicas, acontecimientos aislados, mala suerte. Cada plaga representaba una ruptura directa en el orden cósmico egipcio. Cuando el Nilo se convierte en sangre, no es solo agua lo que se pierde, es el colapso del dios que sostenía la vida. Cuando el sol se apaga, lo que ellos presencian es la caída del mayor símbolo de estabilidad de Egipto. Cuando el ganado muere, cuando el cielo destruye la tierra, cuando cae el primogénito del faraón, el mensaje es devastador para la mentalidad egipcia. Ma'at ha fallado. Los dioses no están en control. El faraón no puede sostener el orden del mundo. Por eso, las plagas no atacan únicamente la naturaleza o la economía, golpean directamente el sistema religioso, la legitimidad política del faraón, la autoridad espiritual del faraón y de sus sacerdotes y la propia identidad de Egipto,
Dios no está solo liberando a un pueblo esclavizado, está desmantelando un imperio religioso y revelando que el poder humano no es absoluto, los dioses no gobiernan la realidad y por encima de todo deja claro que el orden del mundo no depende de Egipto ni de sus dioses, sino exclusivamente del Señor. Esta comprensión prepara el terreno para todo lo que viene después en las plagas. Sin ella, el lector solo ve catástrofes. Con ella, entiende que está frente a un enfrentamiento directo entre dos sistemas de autoridad. Primera plaga. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Aquí, las divinidades directamente confrontadas son Hapi y Khnum. Para el egipcio antiguo, el Nilo no era solo un río, era el propio dios Hepi en forma visible. Hepi era responsable de las crecidas anuales del Nilo, que fertilizaban la tierra cuando las aguas retrocedían, dejando al descubierto uno de los suelos más fértiles de la antigüedad. Esa fertilidad garantizó la fuerza agrícola de Egipto, sostuvo su economía y mantuvo el orden de la vida cotidiana durante siglos. Sin el Nilo no había cosecha. Sin cosecha no había estabilidad. Y sin estabilidad, Egipto no existía. Khnum, por su parte, ocupaba un papel aún más profundo. Era visto como el guardián de las fuentes del Nilo y el creador de la vida humana. Según la creencia egipcia, Khnum moldeaba a cada persona, determinaba quién nacía y controlaba cuánta agua correría por el río. Pero en la primera plaga, estas dos figuras son completamente desmoralizadas. Hapi pierde el control de su propio río. Un dios extranjero transforma el Nilo, el corazón de Egipto, en un instrumento de muerte. Y al mismo tiempo, Khnum pierde el control de la vida. Aquello que debía sostener la existencia comienza a destruirla. El dios de la vida falla. El creador no consigue proteger a su creación. Desde la primera plaga, el corazón espiritual de Egipto es herido y el imperio entiende que algo mucho más grande está ocurriendo. Segunda plaga, la invasión de las ranas. Aquí, la divinidad directamente confrontada es Heket. Heket era la diosa de la fertilidad, del parto y del nacimiento. Era representada con cabeza de rana y estaba asociada a la multiplicación de la vida y a la protección de las mujeres embarazadas. Por eso, las ranas no eran vistas como algo repulsivo. Simbolizaban vida, esperanza y continuidad, pero en esta plaga, Dios no elimina las ranas, las multiplica de manera descontrolada. Invaden casas, camas, hornos y utensilios. El símbolo de la vida se convierte en molestia. Lo que debía bendecir comienza a causar rechazo. Heket pierde el control de su propio símbolo. La fertilidad se transforma en caos. Egipto aprende que ni siquiera las señales de la vida están en manos de sus dioses. Tercera plaga, piojos o mosquitos. Aquí, la divinidad confrontada es Geb, el dios de la tierra. Para los egipcios, el suelo no era solo tierra, era sagrado, sostenido por fuerzas divinas que garantizaban estabilidad y orden. Cuando el polvo de la tierra se convierte en fuente de impureza, esa lógica se rompe. Además, los sacerdotes egipcios necesitaban estar ritualmente puros para servir a los dioses. Con esta plaga, la impureza se vuelve inevitable. Los sacerdotes ya no pueden ejercer su función. El culto es interrumpido. El dios de la tierra no logra mantener ni la pureza ni el orden espiritual. Cuarta plaga, moscas. Aquí, el enfrentamiento es con Khepri, el dios ligado al renacimiento y a la renovación de la vida. Los insectos, especialmente los escarabajos, simbolizaban transformación y continuidad. Pero ahora, en lugar de renovación, hay infestación. En lugar de equilibrio, hay degradación. Lo que debía representar la capacidad de los dioses para renovar la vida, se transforma en una señal visible de desorden. Egipto comienza a experimentar el caos, exactamente aquello que sus dioses prometían impedir. Quinta plaga, la muerte del ganado. Aquí, Dios confronta a Hathor y al toro sagrado Apis. En Egipto, algunos animales eran considerados manifestaciones vivas de las divinidades. Ese era el caso de la vaca,
que además de ser un símbolo de riqueza económica, representaba a la diosa Hathor, asociada al amor y a la alegría. Apis, por su parte, no era solo un símbolo, sino un animal vivo venerado. Era un tipo específico de toro, identificado por marcas sagradas, adorado como una encarnación divina. En el imaginario egipcio, ese animal concentraba el vigor, la fuerza reproductiva y la continuidad de la vida. Cuando el ganado muere, el golpe es profundo. El texto bíblico deja claro: el ganado de Israel es preservado, pero el de Egipto cae. El Dios viviente venerado muere. Los dioses no protegen ni siquiera aquello que les está consagrado. La economía, la religión y el símbolo de fuerza de Egipto son golpeados al mismo tiempo. Sexta plaga: úlceras y heridas. Aquí, el ataque es directo contra los dioses de la curación. Sekhmet e Imhotep representaban protección contra las enfermedades y conocimiento médico. Pero ahora, ni siquiera los sacerdotes pueden presentarse delante de Moisés. Ellos mismos están cubiertos de heridas. Los dioses de la curación no consiguen sanar. Los mediadores espirituales quedan incapacitados. La protección divina ha fallado. Séptima plaga: granizo con fuego. Aquí, el enfrentamiento ocurre en el dominio del cielo. Las divinidades Nut y Shu eran responsables de la estabilidad del cosmos y de la protección de la tierra. Pero ahora, el cielo se convierte en instrumento de destrucción. Fuego y hielo caen juntos, algo inconcebible para la mentalidad egipcia. El orden climático se rompe. El cielo deja de proteger. Maat comienza a derrumbarse de manera visible. Octava plaga: langostas. Aquí, el enfrentamiento es con Osiris, una de las principales divinidades de Egipto. Osiris estaba vinculado a la fertilidad, a la vegetación y a la promesa de renovación. Las langostas destruyen todo lo que quedaba de las plantaciones. No queda esperanza de recuperación. El futuro es consumido. El dios de la fertilidad no consigue preservar ni siquiera el mañana. Novena plaga: tinieblas sobre Egipto. Aquí ocurre el golpe más simbólico hasta ese momento. Ra, el dios Sol, estaba en la cima del panteón egipcio. Representaba poder, estabilidad y la victoria diaria del orden sobre el caos. Cuando el sol se apaga durante 3 días, Egipto presencia algo impensable. El dios más grande no gobierna ni siquiera el día. El corazón del sistema religioso es golpeado. Décima plaga: la muerte de los primogénitos. El golpe final alcanza el centro del poder egipcio. En el antiguo Egipto, el faraón no era solo un rey. Era visto como un dios viviente, el garante del orden del mundo. Cuando su primogénito muere, el mensaje se vuelve definitivo. Los dioses no protegen la línea real. El orden del mundo no está en manos de Egipto. El imperio comprende que ha perdido una guerra espiritual. Al final de las plagas, Egipto no enfrenta solo pérdidas materiales. Enfrenta el colapso de aquello en lo que confiaba. El miedo se extiende. La autoridad del faraón se ve sacudida. Y los propios egipcios comienzan a reconocer que sus dioses no son capaces ni de protegerlos ni de mantener el orden que prometían. Las plagas revelan un patrón que atraviesa toda la Biblia. Dios expone los límites de todo poder que intenta ocupar el lugar del Creador. El Éxodo se convierte así en algo más que una liberación histórica. Marca el inicio de una nueva comprensión sobre quién gobierna realmente la realidad. Y ese mensaje sigue resonando mucho más allá del antiguo Egipto. Si este tipo de lectura bíblica te interesa, deja tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios: ¿qué otro enfrentamiento bíblico entre Dios y falsos dioses te gustaría ver aquí? Nos vemos en el próximo video.